Hijo y del Espíritu Santo. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Voy a dejarlo hasta ahí porque era hasta el número 2. Vuelvo y repito, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Más adelante, ¿verdad? Pues vamos a tocar otros versículos, pero quiero partir de aquí como base. Alabado sea el nombre del Señor. Antes que se me olvide, estas tarjetitas son 50. Se las voy a sembrar, aleluya, las primeras 50 tarjetas. Esas tarjetas son para cuando vengan visitas, hagan el registro, le pregunten, ahí están todas las preguntas, si son visitas, etcétera. Aleluya. Eso es por fe. Estoy sembrando las primeras 50 visitas que van a entrar por esa puerta. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Tienen que entender que, ¿verdad? Se pueden sentar. Tienen que entender, ¿verdad? Que la iglesia, ¿verdad? Cuando comienza, esto es un reto donde se dice que se considera una misión hasta los primeros 3 o 4 años. Así que tienen un reto por delante. Lo más importante aquí es creer en el Dios que los llamó, no por vista, sino esto es por fe. Amén. Y sabiendo que Dios tiene un tiempo para todo. Amén. Aleluya. Así que no se desanimen, no importa lo que ustedes vean, tienen que estar ahí firmes porque Dios va a aprobar eso. O sea, Dios antes de darle, la Biblia dice que en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Dios primero le gusta probar a ver en lo poco, a ver cómo se manejan las cosas y de acuerdo a esa confianza, aleluya, porque a Dios también hay que probarle, hermano. A veces pensamos que porque Dios conoce todas las cosas, que Él no tiene el derecho de probarnos, hermano. Dios prueba los corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vamos a hablar, ¿verdad? de lo que es la administración en la iglesia local. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero, primero que nada, comenzar diciendo que cuando hablamos de administración, estamos hablando de mayordomía. Y cuando hablamos de mayordomía, estamos hablando de una responsabilidad que se le ha delegado a un sirviente. Es como, por ejemplo, como la gente rica. Ustedes saben que los millonarios, la gente rica, tienen sirvientes en sus casas. Esa gente están allí, son empleados. Ellos viven allí, ellos son como parte de la familia, pero en realidad ellos lo que están haciendo es un trabajo. Y es lo mismo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos, ¿verdad?, en una mayordomía. Nosotros se nos ha encomendado una asignación, un trabajo, y nosotros tenemos que cumplirlo. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo más tremendo de esto es que vamos a ser llamados a cuenta. Aleluya. Así que por eso es que tenemos que hacerlo con excelencia, porque Dios va a pedir cuenta por lo que se haga. Alabado sea el nombre del Señor. Antes de proseguir, quiero comenzar leyendo una versión un poquito diferente a los versículos que leí. Dice, ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los designios o deseo o voluntad de Dios. Ahora bien, el que recibe un cargo debe haber sido hallado, digno de confianza. Quiero empezar desde ahí, alabado sea el nombre del Señor, y lo primero que quiero empezar es diciendo que mira como Pablo dice, en esta versión lo aclara un poco más, y dice, ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes. Y es de ahí que quiero partir, y lo primero que tenemos que entender es, hermano, que aquí nadie es más grande que nadie. Aquí nosotros estamos haciendo una labor. Y como dicen por ahí, cada uno lo que tiene es que entender a qué ha sido llamado y mantenerse en ese carril. Alabado sea el nombre del Señor. Sí es cierto que Dios ha delegado una autoridad a una persona más que a otra, pero eso no significa que es mejor que el otro o que el otro es menor que el otro. Simplemente que hay unas capacidades de las cuales no podemos violentar eso. Tenemos que entender que tenemos unas cualidades, tenemos unas capacidades y tenemos que mantenernos en eso. Es por eso que hay mucha gente que empiezan y no terminan, porque quieren abarcar todo. Hay un refrán que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y más adelante pues vamos a tocar eso de las capacidades y cómo uno tiene que mantenerse en lo que Dios le ha delegado a uno. Esto no se trata de hacer muchas cosas. Esto lo que se trata es de hacer una voluntad perfecta, que la Biblia dice que su voluntad
es agradable y perfecta. ¿Ves? Entonces, a veces, aleluya, estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no está agradando a Dios, ni mucho menos es perfecta. ¿Ves? Entonces, para que sea agradable a Dios y para que sea perfecta, tenemos que entrar en esa voluntad del Señor. Bien, entonces dice, ahora bien, el que recibe un cargo debe ser hallado digno de confianza. Esta traducción dice digno de confianza. La otra traducción de Reina Valera del 60 dice que sea hallado fiel. Esa palabra fiel lo que significa es confianza. Ahora, es importante entender que cuando hablamos de confianza, no estamos hablando de necesariamente un pariente o un vecino o alguien que conozco hace tiempo. No está hablando de ese tipo de confianza, aunque sería buenísimo, ¿verdad? Poder tener a gente, familia, gente ¿verdad? Que son cercanas, todo eso es fantástico, pero no es ese tipo de confianza el que el apóstol está buscando. El apóstol Pablo, cuando se refiere a la palabra confianza, primero que nada, que la palabra fiel es una palabra que en el griego se traduce pistos, que quiere decir eso, confianza. Entonces, confianza, cuando hablamos de confianza, tiene que ver con no defraudar, con no defraudar. Y tiene que ver con ser constante. Y sobre todo, mira lo que significa, sobre todo, lo más importante de la palabra confianza significa cumplir con sus obligaciones. Entonces, no muchas veces la gente cercana de uno, aleluya, está dispuesto a cumplir con sus obligaciones. A veces al contrario, y no es que quiera, ¿verdad? Que no se malinterprete lo que quiero decir, pero a veces mientras más conocidos, más irresponsables son. ¿Por qué? Porque piensan que como uno, ¿verdad? Que como uno los conoce hace tiempo, o piensan que porque yo soy el primo o soy el hermano, pues puedo abusar. ¿Ves? Entonces, por eso es que Pablo no está hablando de confianza en cuanto a cercanía, sino de unas cualidades que tú tienes que mirar. Y muchas veces estas cualidades tú las vas a ver en gente que llegaron, que no te conocen, pero vienen con un corazón dispuesto a servirle a Dios. ¿Ves? Entonces, eso es lo primero que tenemos que resaltar aquí, que Pablo está diciendo que el hombre que vaya a ser puesto un cargo tiene que ser alguien de confianza, que no defraude. Y más ahorita vamos a explicar lo que es esa palabra defraudar, porque tiene diferentes connotaciones, aunque en este contexto esta palabra defraude significa que pues eso mismo, ¿verdad? Que no te defraude, que no te traiga desilusión, que como dice el buen puertorriqueño, que no te deje guindado. Porque mira que hay mucha gente, hermano, que empiezan con uno, tacho, olvídate, vamos para adelante. Y eso es, olvídate, se quedan a mitad del camino. ¿Ves? Entonces, eso trae defraude. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que hay que ponerlos a prueba. Alabado sea el nombre del Señor. En Tito capítulo 2, verso del 9 al 10 dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Fíjate que Tito, Pablo le está escribiendo a Tito, aleluya, y aunque aquí está hablando de una cultura que en ese tiempo, pues ustedes saben que tenían esclavos, que eran eso mismo, sirvientes, gente que servían y todo eso, y Pablo le está dando un consejo y le está diciendo, mira, dile a los siervos que se sometan a sus amos, pero eso también aplica aquí a la iglesia, porque nosotros también estamos sujetos a autoridad. Pablo lo que está enseñando aquí es la importancia de estar sujeto bajo autoridad. Hoy estamos viviendo, hermano, en un tiempo donde hay una rebelión impresionante. Hoy estamos viviendo unos tiempos donde la Biblia es clara. La Biblia dice que en los últimos tiempos habrán amadores de sí mismos, calumniadores, traidores. Bueno, un registro de unas características, hermano, que al final termina diciendo a esto, evita. Hay gente, hermano, que lamentablemente, aunque suene fuerte, pero hay que evitarlos. ¿Por qué? Porque tienen unas cualidades que verdaderamente lo que hacen es defraudar eso mismo. ¿Ves? Entonces dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. La sujeción es importante. Eso es algo que tú tienes que poner a prueba en la gente que tú vas a poner a trabajar. Tienes que observar ese carácter de sujeción, que estén dispuestos a irse a estar por debajo, entender que hay una autoridad. A la gente, hermano, tiene problemas con someterse en la iglesia porque piensa que se están sometiendo a los hombres, pero qué bien se someten en el trabajo. Se someten en la calle. Mira, hermano, aquí tenemos autoridad donde quiera que usted lo busque, te guste o no te guste. Vas a la calle, tienes autoridad con la policía. Vas al trabajo, tienes al jefe. Estás en la casa, tienes a la mujer. Alábalo si puede. Se dañó esto ahora. Aleluya. Y la mujer igualmente tiene al hombre por cabeza.
Alabado sea el nombre del Señor. Y hermano, en todos lados. Y si no quieres ninguna de esa autoridad, tienes a Dios como quiera por encima de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mira cómo dice. Aleluya. Que agraden en todo. Fíjate, no dice en algunas cosas, especifica en todo. Es en todo, hermano, que uno tiene que estar dispuesto, mira, a ser bajito. Porque eso es lo que crea esa confianza. Eso es lo que crea esa lealtad de uno poder contar con la gente, que son gente que se someten en todo. Hay gente que se someten en lo que le conviene nada más. Hay gente que se someten aleluya, en ciertas cosas, aleluya, pero cuando uno va apretando tuerca, hermano, yo siempre digo que el que no aprieta se parte, que lo que no aprieta, que lo que no ajusta termina rompiéndose. Alabado sea el nombre del Señor. Y así hay gente, hermano, que tú comienzas a apretarlo y ellos van ahí bien, pero mientras vas ajustando, olvídese, sale corriendo. Pero mira cómo termina diciendo que no sean respondones. Ay, santo, se dañó. Que muchos respondones. Que mucha gente hay. En los tiempos de antes, hermano, el pastor decía algo y la gente bajaba la cabeza. Hoy no, hoy tú dices algo y ya la gente tiene una respuesta en la mente para decirte. Estamos bregando con una generación difícil. Y eso es lo primero que le quiero decir, pastores. Entiendan eso claro. Aleluya. Y parecen en la brecha porque con la generación que están bregando no es fácil. Es una generación difícil. Y para colmo tenemos un sistema de internet, hermano, que no está ayudando. Esta tecnología lo que ha venido es para destruir. Guste o no guste, hermano, es verdad que Dios se filtra, es verdad que estamos haciendo lo mejor para que haya algo positivo fluyendo, pero no se puede negar que esto ha venido más a destruir. Hoy en día la gente no se quiere congregar porque desde la casa tienen un buffet de mensajes que ellos pueden escuchar. Hoy en día, ¿tú sabes por qué se le hace difícil a la gente poder escuchar la voz de Dios? Porque hoy en día la gente se conectan para escuchar lo que le conviene. Si la gente quiere escuchar de sigue para adelante, aunque estén dejotados, ellos se meten ahí y buscan uno específicamente de lo que quieren oír. Y por eso es que Dios ya no puede hablar como antes o se le hace difícil a la gente, mejor dicho, percibir la voz de Dios. Pero antes, hermano, antes usted iba a un culto, aleluya, y usted iba con su mente preparada de que Dios te ministra y Dios te ministraba. Pero hoy en día, hermano, la gente se conecta y ponen el mensaje que ellos quieren oír. Y ahí, aleluya, viven, hermano, en un engaño, porque eso es un engaño. Porque aunque es la misma palabra de Dios, hermano, pero tú estás oyendo lo que te conviene y no lo que Dios realmente te quiere decir en el momento. ¿Ve? Entonces, estamos trabajando con una generación difícil y Pablo aconseja y dice, mira, búscate gente que no sean respondones. Porque hay gente, hermano, que escucha para responder, no escuchan para aprender. Estamos en una generación y en un tiempo del conocimiento. El conocimiento hoy en día está... olvídese, la gente se mete en Google y ahí buscan el significado que quieren, ya no te preguntan, ya no vienen con intención, ¿verdad?, de aprender, ellos te tienen una respuesta. Pero en el verso 10 dice, en el verso 10 de Tito capítulo 2, en el verso 10 dice, no defraudando, sino mostrando fiel en todo para que en todo adorne la doctrina de Dios. Ahí en ese versículo, ahí vamos a notar que la palabra fraude, tienen una connotación diferente. Significa apostreo. Apostreo, que significa privar, robar, retener por fraude. O significa engaño, chantaje, o como dicen en Puerto Rico, listo. O sea, que quiere decir que la palabra fraude, que Pablo está diciendo, aleluya, no defraudando, sino mostrando fieles en todo, para que en todo sea adornada la doctrina de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, enfócate en gente que no sean unos listos. Porque hay gente, hermano, que se convierte, se ven bien, con chaqueta, tienen, olvídate, la combinación perfecta. Alabado sea el nombre del Señor, parece una caja fuerte, solamente ellos conocen, aleluya, la combinación. Aleluya, están bien combinados, bien lindos, bien peinados, aleluya, pero son unos listos. Todavía traen malicia del mundo, aleluya. Y en la iglesia, hermano, para trabajar con esto, aleluya, aquí hay que tener un corazón, hermano, realmente, aleluya, dirigido por la palabra. Aquí con listería no se puede venir, aquí con trucos no se puede venir, con mañas de caserío del mundo, hermano, eso hay que dejarlo para un lado. Aquí no se puede operar de esa manera. Aleluya. Y por eso es que Pablo constantemente, cuando le escribía a Timoteo y le escribía a Tito, estaba constantemente dándole, aleluya, la solución de la gente que ellos tenían que buscar para trabajar. Aleluya. Y por eso es que en primera de Timoteo, ahora vamos para Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 3, verso 6, dice, hablando
del que desea trabajar para Dios. Escucha lo que Pablo le aconseja a Timoteo cuando se refiere de la gente que desea trabajar para Dios. Él dice, aquel que desea obispado, buena cosa desea. Aunque aquí menciona obispado, pero no necesariamente el que desea solamente obispado. Y para que el que no sepa qué es obispado, obispado es una palabra que se traduce como supervisor. Ahora, ese título se le daba también a los pastores porque pues, los pastores pues, de alguna manera también supervisan. Pero esa palabra de obispo se le delegaba a personas que supervisaban diferentes iglesias, diferentes obras. Pero no solamente a esas personas que desean un obispado, aunque él menciona aquí el obispado, pero eso puede aplicar a cualquier cosa. El que desea obispado, el que desea un pastorado, el que desea ser evangelista, el que desea simplemente ser un empleado en esta obra, tiene que entender algo. El verso 6 dice, no un neófito, no sea que envanecido caiga en condenación del diablo. Lo primero que Pablo menciona es que el que va a trabajar en la obra de Dios no puede ser un neófito. ¿Qué significa un neófito? Un inmaduro. Una persona que es un inmaduro, no tanto que no sepa Biblia, en su carácter es un inmaduro. Hay gente que tienen cana, hermano, pero son niños por dentro. Hay gente, hermano, que olvídese que tienen 50 años, pero actúan como uno de 25 todavía. Vea, hay una inmadurez interna. Entonces esa gente, aleluya, dice, no un inmaduro, no sea que envanecido caiga en condenación del diablo. Hay una traducción que dice, no un inmaduro, no sea que llenándose de orgullo le pase igual que al diablo. ¿Qué le pasó al diablo? Que lo patearon del cielo. ¿Por qué? Porque se enorgulleció. Y por eso es que, hermano, hay personas que son inmaduras y en su inmadurez, lo que se le mete es un guille. Hay gente que en el mundo no eran nada. Vienen aquí a la iglesia y porque tienen una posición, tacho, se creen la última Coca-Cola del desierto. Usted lo ve con el pecho por fuera, hermano, y no saben que el diablo le está tendiendo una trampa. Es por eso que en este camino, hermano, uno tiene que pasar por un montón de cosas. Uno tiene que ser procesado por Dios antes de estar aquí al frente, antes de hacer un trabajo para Dios. ¿Por qué, hermano? Porque lo primero que el diablo te va a atacar es por el orgullo de creerte, ahora es la gran cosa. Y estamos en ese tiempo, estamos en la era del faranduleo, estamos en el tiempo, hermano, donde todo el mundo quiere ser visto. Estamos en unos tiempos, hermano, terribles, pero peligrosos, donde todo el mundo está buscando sobresaltar, que los vean, y aplausos, y olvídese, y una cosa terrible. Y con esto de las redes, olvídese. Pero Pablo resalta la importancia de que no puedes, ¿sabes? Que no puedes trabajar con gente que tengan inmadurez. ¿Por qué? Porque el diablo, tarde que temprano, como dice el texto, no sea que caigan, que envaneciéndose caigan en condenación del diablo. Me gusta esta traducción porque dice, no sea que llenándose de orgullo le pase igual que el diablo. ¿Cuánta gente no hay, hermano, que uno le confía por una posición y no hizo más que ponerlo ahí? Ahora se le metió un guille, se cree el pastor, se cree, olvídate, la última cola del desierto y no llega ni a juguechina. Entonces, cuando tú vienes a ver, hermano, terminan caídos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Viene la altivez de espíritu. Entonces, ¿qué le pasó al diablo? Que lo pusieron en una posición de jerarquía, porque el diablo no tenía cualquier cosa. Y más sin embargo, no le bastó lo que tenía, vino y se quiso creer igual a Dios. Y así hay mucha gente, hermano. Uno lo pone como diácono, uno los pone como ujiel, uno los pone a dar clases y ya quieren mandarle al pastor. Entonces, por eso es que con gente inmadura así no se puede bregar. No se puede bregar porque son tan inmaduros que no se saben quedar en su carril. No saben entender cuál es su posición. Ahora se creen que porque dominan una clase, que porque dominan una posición, usted los ve que olvídese que ya el pastor no me puede mandar aquí. Ahora el que me puso fue Dios. Dios pone, hermano, pero Dios le da la autoridad al pastor de que analice muchas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay gente, hermano, que tienen el llamado, pero no están preparados. Tienen el llamado, tienen la capacidad, pero tienen una inmadurez que hasta que no trabajen con eso no se le puede dar. Porque tarde que temprano te van a formar un escándalo en la iglesia. Todos pasamos por eso, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y estos detalles son importantes, pastora. No te dejes llevar nunca por el talento. Olvídate, pueden cantar, olvídate como los pájaros. Yo siempre he dicho que lindo cantan los pájaros y comen gusanos. Usted no se deje llevar por los talentos. Yo he visto gente, hermano, que han sido puestos por el talento, han sido puestos por la habilidad que tienen, hermano, pero por la falta de inmadurez terminan haciendo un desastre.
Esto no es por dones. Los dones son buenos, pero más importante es el carácter. Porque el don te eleva, pero el carácter te mantiene elevado. Entonces, eso es una de las cosas importantes que ustedes como ministros deben de enfocarse siempre en la gente. Olvídese, que tiene ministerio, ok, pues pruébame ahí. Y aunque la gente no lo crea, hermano, el pastor tiene el permiso de Dios para probar a la gente. Yo escuché un testimonio en una ocasión que un pastor estaba a punto de ascender a un líder, a una posición más alta. ¿Y sabe qué hizo? Le hizo una trampa, le puso un dinero para ver si se lo robaba. Lo hizo a propósito, el pastor lo hizo a propósito porque él quería saber con quién estaba bregando. Y aunque usted no lo crea, aunque me digan loco, usted puede hacer eso. Son cosas que Dios le da el permiso de que usted ponga a prueba el corazón de esa persona. ¿Ven? Entonces dice que el pastor vino y le tendió una trampa, le puso un dinero ahí para ver si se lo robaba. Oye, ¿y sabe qué hizo el hombre? El hombre no se lo robó, el hombre lo dejó allí donde estaba, lo vio y siguió para adelante. Y el pastor dijo, este hombre es el candidato. Y lo pudo confiar, hermano. ¿Por qué? Porque se puede hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, mi Dios. Bien, entonces, hay una advertencia contra los inexpertos. Es por eso, hermano, que yo siempre he dicho en este camino, por eso es que Dios te tiene que procesar, hermano. Y muchas veces el llamado en uno se tarda, pero no es porque Dios quiera, es porque nosotros no hemos dado el grado todavía. Y Dios no está buscando aquí, hermano, Dios no está con una hambre de a quién busco, ¿sabes? Como si Dios no tuviera como candidatos o recursos. Dios tiene recursos de más. Dios no tiene problema con eso. Dios no tiene prisa contigo. Dios lo que quiere es que cuando te eleve, que te mantenga. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay una advertencia contra la inexperiencia espiritual en posición de autoridad para evitar la soberbia y la caída. En primera de Timoteo capítulo 4 verso 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto ante todo. ¿Ves? Esto es algo importante también. Mira como él dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto ante todo. Si tú estás en una posición de autoridad, hermano, usted tiene que darle el máximo en eso, que se note su preparación, que se note. ¿Sabe? Usted tiene que entender que esto es un empleo. Esto es un empleo, hermano. Esto es un trabajo. Aunque la gente no lo vea así, esto es un trabajo. Y aquí usted tiene que entrar en la perfección. Dios espera de usted que de aquí a unos años se vea el cambio, se vea el crecimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente, hermano, que le pasan los años y siguen con el Salmo 21. Y tú los ves que no salen de Jehová es mi pastor y nada le faltará. No saben más nada. No hay una preparación, ¿sabes? Como que no se ve que hay un avance tiene que haber un crecimiento en la palabra, tiene que haber un avance espiritual. Usted tiene que entrar en esa práctica. Él lo dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, porque tu aprovechamiento sea manifiesto ante todo. Alabado sea el nombre del Señor. Esto del talento, hermano, hay un libro que se titula El líder no nace, se hace. Amén. ¿Cuál es el 1 Timoteo qué? El 4:15. Ok, eso es. Él dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto ante todo. Y hay un libro que se titula El líder no nace, se hace. Hay que entender, hermano, que aunque tú tienes un llamado, pero tú no naces con ciertas cosas. Esto es como un músculo. Cuando alguien hace ejercicio, es más, se lo voy a poner así de sencillo. Esto es como la vitamina. La vitamina hace efecto si es diaria. Si no te la tomas diaria, hermano, no te va a hacer nada. Es como el medicamento. Te recetan algo, úsalo diario para que se vea el efecto. El ejercicio igualmente. Todo en la vida, hermano, ahí tiene que haber una práctica. Hay personas que se conforman con el título. Yo tengo el título, pero tú lo ves que del título a lo que hacen hay una diferencia grande. Alabado sea el nombre del Señor. Usted tiene si Dios lo llamó a algo, ejercítese en eso, practíquelo, haga lo mejor para Dios para que se vea esa práctica. Como dice aquí, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto ante todo. Es un requisito que sea hallado fiel. Esto es un requisito. Condición
condición necesaria. Tito capítulo 1, verso 7. Tito capítulo 1, verso 7. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Mira lo que él dice, porque es necesario que el obispo, aunque él menciona aquí obispo, vuelvo y repito, aunque él menciona aquí obispo, simplemente lo que está es tirando un título. Pero esto abarca muchas cosas, hermano. Y más ahorita vamos a ver, hermano, que aún hasta los que trabajan haciendo actividades tienen que ser íntegros también. Alabado sea el nombre del Señor. Y él dice, es necesario que el obispo, es necesario que el diácono, es necesario que cualquiera que trabaje para Dios sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Una persona iracunda, hermano, es que siempre está agitado. Una persona, hermano, que es de mecha corta. Con gente así, hermano, es un peligro trabajar. Gente que se agitan de nada, que son de mecha corta. Tú no le puedes decir nada. Dan 4 zapatazos y me voy. Gente que tienen que moderarle el carácter, hermano. En esto uno tiene que ser, como dice la Biblia, manso como paloma. Aquí uno tiene que como dicen por ahí, bajar el moco. Aquí hay que, hermano, que bajarle 2. Ese se oye mejor ese, ¿verdad? Hay que bajarle 2, hermano. Hay que bajarle 2. ¿Ve? Entonces dice, no soberbio, iracundo, no pendenciero. Esa palabra pendenciero, para que tome nota, significa riña o peleonero. Alabado sea el nombre del Señor. O peleonero, hermano. Todo esto son cosas importantes. Estamos hablando de la administración en la iglesia. Y estamos hablando de que la administración tiene que ver con mayordomía, tiene que ver con el servicio, tiene que ver con los trabajadores, con los empleados que están trabajando. Y estamos diciendo, hermano, estamos hablando de cualidades de la gente que va a trabajar. Alabado sea el nombre del Señor. Y todas estas cosas es bueno saberlas desde ahora para que uno le meta la lupa a la gente que vayan llegando. Porque hay gente que son talentosos, pero olvídate, son peleoneros. Alábalo, eso lo dijo el pastor, son buenos pero no sirven. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Gloria a Dios para siempre. Ve, hermano, entonces todas estas cualidades están plasmadas en la Biblia, hermano, para que nosotros entendamos. Hoy más que nunca, hermano, la gente lo que miran es el talento. Hacho, que canta terrible, hacho, que predica, que enseña. Y los usan, hermano, sin saber que son unos peleoneros, son unos gritones, son unos malcriados. Ve, entonces todo eso es más importante para Dios, hermano, que el talento. Para Dios lo que busca son frutos. Frutos. Y la palabra fruto lo que habla es de resultados. Unos resultados en esa persona. Dios está buscando unos resultados. A Dios no le importa que predique, que cante, todo eso. Si Dios tiene gente mejores que eso. Alabado sea el nombre del Señor. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Les dejo con esa asignación ahí en Tito capítulo 1, verso 7, donde dice que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador. Aleluya. Primera de Pedro. Pedro también habló de esto. Voy un poquito rápido porque quiero entrar a los libros de los Hechos, como habla de cómo ellos tuvieron que trabajar unas situaciones en medio de un desorden que había. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multigracia de Dios. Esta palabra administrador, escuche esto, hermano. Esta palabra administrador del griego es oikonemos. Oikonemos. Eso es lo que significa esa palabra del griego, oikonemos, administrador. La palabra oikos significa casa y nemos significa arreglar, o sea, arregladores de casa. Eso es lo que significa administrador, o sea que todos aquí somos administradores, todos aquí estamos llamados a ser administradores de la casa, los que arreglan la casa. Sí, mi Dios. Amén. Así que, en otras palabras, significa ordenar la casa o mayordomo. Eso es lo que significa un administrador. Y aquí todos somos administradores, desde el que limpia hasta el pastor. Todos aquí somos importantes, somos administradores, somos responsables del orden en la casa de Dios. Todos estamos para traer el orden en la casa de Dios. Eso es lo que significa administrador. Y Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores.
Fíjate que está mencionando y resaltando la palabra bueno. Hay que ser bueno. Ahorita el pastor dijo que hay gente que son buenos pero no sirven. Pero hay gente que tampoco son buenos en lo que hacen. Y por eso ahorita hablábamos, hermanos, de la importancia de ejercitarnos en lo que hacemos. Buscar ser mejor. Sí, mi Dios. Amén. Primera de Corintios, capítulo 14, versos del 37 al 40. Vamos a leerlo ahí, a ver qué. Primera de Corintios, 14. del 37 al 40. Voy a leerlo yo mismo. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Así, hermano, procurad profetizar y no impidir hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y en orden. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. El que ignore. El verso 39 dice, así que, hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y en orden. Decentemente significa respetuosamente o de buena forma. ¿Sabe? En otras palabras, él está diciendo que, así que, hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. ¿Sabes? En otras palabras, él está diciendo, yo profetizo, pero deja que el otro haga su trabajo también. Pero todo es un orden. Amén. O sea, en otras palabras, yo hago mi función. Si yo soy profeta, profetizo, y aquel que hable en lengua, que haga su trabajo, pero todo es decentemente y en orden. Y esa palabra decentemente y en orden, pues lo que significa eso, respetuosamente y de buena forma. Porque eso es otro problema también que hay que hacerse respetuosamente y de buena forma. A veces, ¿verdad? Pues uno se ha dado con líderes, hermano, que te dicen las cosas con una actitud. Y esas cosas a veces pues defraudan. Que eso es otra cosa, ¿verdad? Que hay que resaltar, que estamos trabajando con una generación de cristal, hermano, que se ofende de nada. Hoy en día, ¿verdad? Pero hay que hacer un balance. Hay que hacer un balance porque tampoco se puede abusar de la autoridad. Primera de Pedro 4:10 dice, según el don que hemos recibido, ministrelo. La versión del 2015 dice, cada uno ponga el servicio de los demás el don que ha recibido. Tiene que ponerlo al servicio. Tiene que dejar tu usar. Sí, mi Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Rapidito, Romanos capítulo 12, verso 4. Primera de Pedro, ¿qué? Primera de Pedro 4:10. Según el don que hemos recibido, ministrelo. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria. Romanos 12:4. Y aquí Pablo entra un poquito más en lo que es el cuerpo. En Romanos 12:4 dice, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos tienen la misma función. Y ese es el reto que ustedes tienen como pastores, estudiar cuál es la función de la gente. A la medida que la gente le vaya cayendo, a la medida que la iglesia vaya creciendo, ustedes tienen ese reto. Ahorita hablamos del carácter. Esas son las primeras cosas que uno tiene que observar en la gente. Eso es lo primero. Pero a la medida que uno vaya viendo el fruto en la gente, que es por eso que dice que por sus frutos se conocerán. ¿Qué fruto está hablando ahí? No está hablando del talento, no está hablando de los dones que puede aportar. Está hablando de ese carácter, de esa personalidad, de esa humildad que tiene. Aleluya. Ve, entonces esas son una de las primeras cosas que como líder nosotros tenemos que mirar en la gente. Una vez que tú has observado ese buen carácter, ese buen sometimiento en la persona, entonces tú comienzas a mirar en qué es bueno. Cuál es su talento, cuál es su habilidad, cuál es su capacidad. Y Pablo dice, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Usted tiene que saber a dónde usted va a ubicar a su gente. Porque por eso es que hay gente que empieza y no termina, porque a veces es porque están mal ubicados. Alabado sea el nombre del Señor. Dios escogió
¿Sabes? Hay personas que Dios los escoge como pies del cuerpo. Pero ellos quieren ser boca, que eso era algo que hablábamos hace poco, en la otra vez que vinimos. Hay gente que Dios los pone para que sean pies, pero ellos están antojados de ser boca. Y por eso cuando abren la boca meten los pies. Entonces, eso es un problema, hermano, porque ahí estamos desorganizados. Y muchas veces cuando uno se encuentra haciendo una función de la cual no tenemos el talento para hacerlo, se considera también un desorden. Un desorden. Dios nunca va a bendecir, santo, mi alma alaba a Dios. Dios nunca bendice buenas intenciones, hermano. Dios bendice orden, Dios bendice voluntad y Dios bendice lo que Él ha encomendado en tu mano hacer. Por eso es que vuelvo y reitero y vuelvo y lo repito, esto no es lo mucho que hagamos, esto no es el título que me quede grande, esto no es lo mucho que yo me vea trabajando. Hay gente que hacen un montón de cosas, hermano, y Dios no está agradado. Terminan esbielados, terminan desanimados. Yo he visto gente, hermano, en zapatos que Dios nunca los puso, hermano, y terminan divorciados, terminan los hijos descarriándose. Guerras espirituales innecesarias, luchas innecesarias. ¿Por qué? Y muchas veces están echándole culpa al diablo y no es el diablo, es que estás desubicado, estás en el carril contrario, vas en contra del tránsito, alábalo. Hermano, yo he visto eso, yo he visto gente, hermano, hasta terminan apartados. Muchas veces, que el diablo me hizo la guerra, no, que estás mal ubicado, tienes una carga sobre ti que Dios no te la dio, y dice la Biblia que Dios no da carga que tú no puedas sobrellevar, pero a veces hay gente metidos en cargo que Dios no le dio, terminan quemados, terminan esbielados, terminan fundidos, terminan hasta apartados muchas veces, sus matrimonios destruidos, y hasta muchas veces sus hijos rebeldes, y todo eso, hermano, muchas veces consecuencia de un llamado mal ubicado. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es importante entender tu función, es importante entender a qué Dios te llamó. Y como dijimos ahorita, una vez habiéndolo entendido, da lo mejor, da el máximo, da a la altura de lo que demande ese llamado. Aleluya, que se te note, como dicen por ahí. Si tienes un llamado, que se te note. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bien, así que ahora el verso 6 del mismo libro de Romanos, en el capítulo 12, en el verso 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia, esa palabra ahí es para subrayarla, según la gracia que no es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. Número 1, vuelvo y repito, hay quienes tienen una función equivocada. Dios los puso a ser manos, pero ellos quieren ser pies. Sí, y por eso cuando caminan boca abajo, alábalo. Sí, caminan como dice el puertorriqueño, patas arriba. Sí, mi Dios. Aleluya. Punto número 2, hay quienes no lo hacen al nivel de la capacidad. Ese es otro problema. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí hay una capacidad, hermano, que Dios nos ha delegado. Y por eso es importante entrar en lo que sabemos hacer según la capacidad que tenemos. Alabado sea el nombre del Señor. Conforme a la medida de la fe. Cuando hablamos de conforme a la medida de la fe, significa según la capacidad. Cada vez que usted lea eso, que dice conforme a la medida de la fe, como dice el versículo 6 de Romanos 12, dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. Esa expresión ahí que dice conforme a la medida de la fe, está hablando según tu capacidad. Sí, según tu capacidad. Es por eso que hay que entender algo, hermano. Mira, hay personas que pueden tener el mismo llamado, pero tiene que operarlo según la medida de tu fe, tiene que operarlo según tu capacidad. Es por eso que hay iglesias que son más grandes que otras. No es que aquel está orando más que esta. Hay personas que se frustran porque no pasan de 40, 50 personas y comienzan a entrar. El diablo los inyecta para que entren en competencia con el pastor que está más abajo, que tienen 100 miembros. Y el diablo los desenfoca, hermano, porque comienzan ahora a anhelar lo que tiene el otro pastor. No, Señor, que aquel tiene 100 y yo solamente con 25. Y comienzan a orar y ayunar pensando que eso va a mover a que Dios le dé más. Hermano, Dios te va a dar según tu capacidad. Tienes el mismo llamado que aquel. Los dos son pastores, pero hay una medida de fe. Hay una medida de fe. Es por eso que tú nunca puedes envidiar a otro. No, nunca. El diablo te va a inyectar con eso. El diablo te va a hacer creer que aquel tiene más unción que tú.
Y si la gente no entiende en estas enseñanzas, hermano, por eso es que usted los ve ministerios compitiendo con otros. Por eso es que la Biblia enseña, hermano, de profetas mayores y profetas menores. Por eso habían profetas que cuando profetizaban lo hacían a nivel Israel. Pero habían otros que solamente predicaban en Judá. Habían otros que solamente predicaban en los barrios. Hay evangelistas, hermano, que tienen más unción que los que predican internacional. Pero ¿por qué tan internacional aquellos, aunque no oran tanto como ora el del caserío? Porque aquel Dios lo diseñó para eso. Lo diseñó para eso. Hay personas, hermano, que van a abarcar más que tú y no significa que son mejores que tú, ni que tampoco significa que oren y ayunen más que tú. Simplemente tienen el diseño, tienen la capacidad para eso. Si tú tratas de hacerlo, hermano, a lo mejor terminas apartado. ¿Por qué? Porque no hay ese diseño para ti. Es lo mismo que pasa, hermano, con los carros. Métele diésel a un Toyotita, hermano. Lo va a violar porque no es para la capacidad del motor. Sí, mi Dios. Y son ejemplos que utilizo para ampliar el pensamiento de lo que estamos hablando. Por eso es que la Biblia habla de profetas menores y profetas mayores. No significa que Isaías era mejor que Daniel, porque Daniel, siendo un profeta menor, comparativamente a lo mejor con Isaías, que era un profeta mayor, pero ¿qué hizo Daniel? Un hombre que hoy en día tiene la revelación de los últimos tiempos. Ve que esto no significa que nadie es más grande que nadie. Simplemente Dios le fue dando según la capacidad que tenían. Sí, mi Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es. Aleluya. Para entender este tema de las capacidades, Romanos capítulo 12, verso 3 dice: digo por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Por eso es que Pablo señala y resalta esto. Él dice: digo por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener. ¿Sabes? En otras palabras, no te crea más de lo que tiene. Si Dios te llamó a hacer algo, mantente en ese nivel. No te subas ni tampoco te bajes. El problema es que hay gente que se elevan. Aleluya, se creen más grande que otros, pero entonces tenemos otro sector que se cree muy por debajo. Aquí tú no te puedes creer ni muy grande, pero tampoco te creas de menos. Tampoco le permitas al diablo que te subestime. No, Señor, que yo, tacho, que me van para allá y que con 15 hermanos, ¿qué es eso? Hay quienes se atreven a decir: mira, aquel con 15 gatos. Hermano, por favor. Sí, mi Dios. ¿Sabes? Aquí Dios trabaja conforme a la capacidad, hermano. Esto no es cuestión ¿sabes? Si logras llenar toda esta silla y mudarte, pues gloria a Dios. Pero si no, tranquila, ve el paso de Dios, porque Dios da conforme a tu capacidad. Y este tema es importante, hermano. Mira, desde que yo aprendí esto, hermano, yo dejé de frustrarme por oportunidades. Yo me meto según Dios me abre la puerta. Porque es que yo mismo me he dado cuenta, hermano, que yo no puedo con muchas cosas. Yo mismo me he dado cuenta que yo no puedo con 5 o 6 cosas a la vez, hermano. Hay un refrán que dice que el que pone 2 pollos a hacer, uno se le quema. Pero hay gente que tiene capacidad de lavar, de atender llamadas, de atender al niño, de cocinar. Hermano, hay unas capacidades que no se pueden ignorar. Y son ejemplos que utilizo para seguir comprendiendo este tema. Sí, mi Dios. Y desde que yo entendí esto, hermano, yo no celo a nadie, hermano. Yo no tengo por qué celar a nadie. Dios sabe a lo que yo puedo. A veces yo pienso, hermano, ¿sabes? Por la pequeña, ¿verdad? Por así decirlo, por el orgullo, ¿verdad? Que se le mete al hombre de ser visto. A veces la gente piensa que pueden con países y viajar y hacer un montón de cosas, pero Dios mira que en el primer viaje te queda. A veces tú crees, hermano, no, que yo me meto por todo Centroamérica y Dios dice: chacho, tú no pasas de México. Hermano, si Dios te llamó a ser un predicador de caserío, no le cuestiona a Dios. Dios sabe que tú puedes con eso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hay un ejemplo en la Biblia, ¿verdad? Para irnos más bíblicos, hay un ejemplo en la Biblia que habla de la parábola de los talentos. Habla de que Dios le dio a uno 5, Dios le dio a uno 3 y a otro le dio 1. Eso está en Mateo capítulo 25, del 14 al 15.
Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Cada uno según sus capacidades. Eso está claro ahí. Y la palabra capacidad, hermano, cuando hablamos de capacidad, no estamos hablando de que sabe más que aquel. ¿Saben? Importante, eso es nota, eso es para subrayar. Cuando hablamos de capacidad, no estamos hablando de que sabe más que yo o de que yo sé menos que él. Cuando habla de capacidad, está hablando de dinámica, está hablando de creatividad. Hay personas que son más creativos que otros. Hay personas que son más dinámicas que otras. ¿Ven? Entonces esa palabra capacidad significa dinámicos, significa creativos. Y la palabra creativo significa generar ideas nuevas. Aleluya. Ideas nuevas. Hay personas, hermano, que tienen esa capacidad de crear ideas nuevas. Y por eso Dios le ha dado esa capacidad para que puedan expandirse. Pero si usted no tiene la misma creatividad, no se frustre. Usted pídale sabiduría al Señor y Dios te va a dar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Poder de Dios, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Eclesiastés capítulo 9, verso 10, habla un poquito sobre eso, sobre lo que es capacidad. Y dice, todo lo que te viniere a la mano, hazlo. Pero hay una coma ahí. Y después continúa con la oración. Porque dice, todo lo que te viniera a la mano, hazlo. Pero entonces hay un paréntesis ahí, hay una coma y dice, pero según tu fuerza. Y esa palabra fuerza, la otra vez que vinimos que predicamos, estuvimos hablando un poquito de esto. Y esa palabra fuerza, lo que está hablando es de eso mismo, de capacidad. Y por eso dice, en Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te venga a la mano, hazlo, pero según tu fuerza, según tu capacidad. O sea, tú haz todo lo que puedas, pero según tu capacidad. Desde que yo aprendí eso, hermano, yo trato de abarcar hasta donde yo puedo. No te tires cosas encima que no puedes, porque entonces vas a terminar, como dice la Biblia, que en una ocasión hubo un hombre que comenzó a construir una torre, pero no sacó los cálculos y luego fue de vergüenza. Eso es una parábola que aparece en la Biblia, que habla de los cálculos. Sí. Que dice que un hombre comenzó a hacer una torre, pero no calculó. Y luego se encontró con que no tenía los recursos para terminarla y luego le fue de burla al que lo veía. ¿Ves? Y por eso es que uno tiene que hacer cálculo, hermano, y meterse de acuerdo a lo que uno puede. Eso es. Aleluya. ¿Hay preguntas? ¿Algo que quieran preguntar antes de proseguir? Aleluya. Amén. No es lo mismo talento que dones. Amén. Como tú dices que si te preparas, te capacitas para tú poder quedar a un caserío, es porque Dios sabe que Él te saca de esa condición. Y tú tienes para dar testimonio y predicar ahí dentro, porque Dios te sacó y te libertó de ahí. Seguro. Porque en la cárcel, o sea, donde Dios te va a mandar es porque Dios sabe, o te preparó en esa área, o tú tuviste la experiencia en una vida pasada de que, pues, que puedo usar eso ahora para traer almas a Cristo. Claro. Al reino de Dios. Amén. Seguro que sí. O sea, Dios te va ubicando según lo que tú has vivido, según tu capacidad, según donde tú puedes entrar. Y yo conozco, hermanos, evangelistas internacionales, gente tremenda de Dios, hermano, y todavía no han salido por los países. Gente que Dios les revela, gente que tiene unción, que se pasan en los montes y no han entrado a Centroamérica, no han entrado a muchos países. Están ahí los caseríos nada más. Y uno dice a veces, Señor, pero ¿por qué ese hombre con tanto que tú lo usas, con tanto que tú le muestras, que llama por nombre y apellido, envíalo para esos países? Eso no se trata de eso. Esto se trata de un diseño que Dios le dio a una persona. A lo mejor si empieza a predicar a muchos lugares, hermano, pierde todo eso. Pierde todo eso porque volvemos a lo mismo, hermano. Esto es buscar una voluntad agradable y perfecta. Pero es como tú estabas diciendo, que a lo mejor el diseño de esa persona no es ir internacionalmente. Es solamente a ciertas áreas de aquí de Estados Unidos o Puerto Rico, donde está la necesidad, que Dios quiere que Él la lleve. ¿Ves? Porque no todo el mundo ha viajado a esos países, pero yo digo que son gente que Dios los usa, pero no, como tú dices, no han viajado. Amén. Pero Dios sabe el por qué. Sí, pero porque... Si se van para allá, quizás hasta así se pierden.
volvemos a lo mismo, hermano. Si Dios te llamó a ser hermano, no pretenda usar tus manos para caminar, porque vas a caminar patas arriba, ¿sabes? ¿Sabes? Tus manos se hizo para una función. O sea, si eres oreja, no trate o sea, de ser nariz, o sea, y así sucesivamente, aunque suene, ¿verdad?, como jocoso, pero es una realidad. Dios te llamó a hacer una función. Mi mano hace una función que no hace los pies. Y si trato de hacerlo, hermano, estoy actuando como un loco. Y así es que hay un montón por ahí, es un choque loco lo que hay en este tiempo. Es una loquera, hermano, aunque crean que no. Aleluya, gloria al Señor. Sí, mi Dios. Aleluya. Tengo aquí en mis notas el explicar que no es lo mismo talento que dones. Ejemplo, talento, o sea, cuando hablamos de talento, no es lo mismo dones que talento. Hay que entender quién tiene un don y quién tiene talento. O sea, por ejemplo, hay personas que tienen la capacidad de manejar finanzas. Eso no es un don. Los dones son espirituales. Cuando hablamos de don, tenemos que mantenernos en lo que Pablo habla en Corintios de los dones espirituales. Don de sabiduría, don de sanidad. Esos son dones. Pero entonces hay gente que tienen talentos. Y hay que separar una cosa de otra. Lo que es dones y lo que es tener talento. Y cuando hablamos de talento, pues podemos mencionar como personas que son músicos. Esos no son dones, esos son talentos que Dios le dio a esas personas. Hay personas que son buenos, ¿verdad?, para manejar cosas de tesorería, cosas técnicas, ¿verdad? Ya ahí pues abarcan lo que son talentos, Y todo eso son cosas que como ministro en la iglesia uno comienza a observar quién es bueno para la música, quién es bueno para bregarme en los equipos allá atrás, porque no todo el mundo tiene ese talento, hermano. Esos son talentos de bregar. Hay gente que tú los pones a bregar por cubrir solamente y te terminan quemando las bocinas con todo. Hermano, ¿por qué? Porque son gente que no tienen ese talento para bregarle eso. Hay gente que nacen con eso, hermano, que no fueron a estudiar técnica ni nada de eso. Son gente que le cogieron eso. Y hay otro, hermano, que por lo más que tú les enseñas, mira, el verde va aquí, muchachos, el rojo acá, como quiera terminan electrocutados, hermano. Porque esos son talentos. Pero hay gente con dones, que esos son cosas ya que vienen por el Espíritu. Amén, aleluya. Así que es bueno, ¿verdad?, entender todo esto para siempre pues, mantenernos en el enfoque de eso. Pregunta, y en el espíritu, ¿cómo qué podemos los dones del espíritu? Yo sé que amor y cosas así, pero en zona de trabajo, en la casa de Dios, ¿cómo? Eso del amor y paz y todo eso, esos son frutos que produce el Espíritu Santo cuando una persona ha logrado dejarse controlar por el Espíritu. Cuando esa persona se rinde al Espíritu Santo, se le manifiesta ese carácter de Cristo que es el amor, paz, misericordia, bondad, templanza. Esos son frutos. Pero cuando hablamos de los dones espirituales, hay personas que tienen dones y no tienen amor. Hay personas que tienen dones tremendos, que Dios los usa, pero son gente que no tienen misericordia. O sea, que no tienen carácter de Cristo. Es por eso que la Biblia dice, míralo por el fruto y no por el don. Porque hay gente hermano, que tienen palabra de ciencia, que tienen palabra de sabiduría, que tienen don de fe, pero no necesariamente tienen carácter de Cristo. Ahora, cuando hablamos de los dones espirituales, estamos hablando de lo que Pablo habla en Corintios, capítulo 12, cuando él habla de los dones. Y si te fijas, él lo habla por categoría: don de ciencia, don de sabiduría, don de fe. Esos son dones. Son cosas que vienen en el día que tú aceptas a Cristo. Tú lo que tienes que descubrir en qué Dios te usa. Cuáles fueron los dones que Dios puso en ti. Está el don de enseñanza, está el don de profecía, ¿sabes? El don de lengua. Si tú entiendes, estas son cosas que tú las vas descubriendo a la medida que tú vas trabajando. A medida que tú vas trabajando en la obra de Dios, hay cosas que tú te vas a dar de cuenta, o tu líder se supone que comience a observar eso. Se supone que los pastores estén orando para que Dios le muestre, Señor, en qué tú quieres a fulano, muéstrame en qué él es bueno. Y hay personas que o lo demuestran o Dios te lo va revelando y tú te vas dando de cuenta. Y hay personas que tienen la capacidad de enseñar. Ahora, es tu responsabilidad educarte, es tu responsabilidad meterte en la Biblia, porque Dios te dio el talento, pero tú le tienes que dar forma. Es como un bebé, Dios te pone un bebé, ahora tú tienes que criarlo. ¿Ves? Entonces, así mismo pasa con los dones. Los dones son cosas que están en ti, tú las descubres, pero te toca a ti trabajarlas.
Y hay personas que no, que Dios me llamó a esto, pero están al garete. No, tienes que prepararte, como dijimos ahorita, para que tu aprovechamiento sea manifiesto ante todo. Hay personas que tienen un llamado, hermano, pero o sea, no se le nota. ¿Por qué? Porque es que no lo están ejercitando, no lo están trabajando. Es como un músculo, es como un niño. Tiene que criarlo, tiene que darle lo que necesita para que crezca. Sí, Señor. Amén. Amén. Ahora, cuando hablamos de talento, cuando hablamos de talento, eso es algo con lo que se nace o con lo que se aprende. También o sea, como cualifica para cosas que se aprenden. Hay talentos que se aprenden. Hay talentos con lo que tú naces con ellos que no caen en la categoría de cosas espirituales. Hay gente que, por ejemplo, son buenos en matemáticas. Esos son talentos. Gente que son buenos bregando con música, bregando con cosas, ¿sabes? Esos son talentos. Esos no son dones. Esos son talentos que Dios le dio. Entonces, en esa parte de talento, cuando hablamos de la iglesia, que hay, por ejemplo, la tesorería, gente que sabe manejar con secretario, hermano. No todo el mundo tiene ese talento para bregar con eso. Tú tienes que saber delegarle eso a gente que lo sepan trabajar correctamente. El mantenimiento, hermano, hay gente que no tienen ese talento, hermano, de limpiar como merece la casa del Señor. Todo eso cae en cosas de talentos. Gente que son buenos para administrar grupos. Todo eso cae ahí. Y es importante eso, porque cuando la Biblia habla de los talentos, habla de que Dios le dio a uno 5, a uno le dio 3, a uno le dio 1. Ahora, esta parte aquí, quiero que ponga atención a esto, porque en el camino te va a pasar. Por ejemplo, un talento no es lo mismo que un ministerio. Un talento son cosas que se aprenden o simplemente pues nació con esa capacidad de poder hacerlo. Ahora, otra cosa es el ministerio. Por ejemplo, hay personas que tú le delegas una posición para que trabajen, vamos a ponerle como secretario o algo. Eso es un talento. Si esa persona en el camino entierra ese talento, dice la Biblia que Dios le quitó el que lo enterró y se lo dio a otro. Esto, hermano, hay mucha gente que no entienden esto, pero hay personas que tú le delegas una oportunidad, un ejemplo de ser tesorero. Y en el camino, hermano, te dejan esa posición tirada. Eso es lo que representa enterrarlo. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios se lo quita y se lo da a otro. Ahora, cuando se lo da a otro, en ningún momento dice la Biblia que vino y lo pidió para atrás. Hay personas con las que tú te vas a dar, que un ejemplo, si te hacen eso, aunque ya eso, ¿verdad?, dependerá de ti o el trato que Dios tenga, pero por lo menos de donde yo vengo, a mí se me enseñó que alguien que me deje algo tirado no lo vuelve a hacer más nada. Ahora, yo no puedo hacer eso con alguien que tenga un ministerio porque no fui yo quien se lo di. Ya eso es algo espiritual, algo de Dios. Y esa persona, aunque también puede enterrarlo, porque hay gente que han enterrado su ministerio, pero ya eso es entre ellos y Dios. Pero cuando hablamos de la administración en la iglesia, alguien que te deje una tesorería tirada, que tú le confíes el trabajar con algo que tenga que ver con la casa de Dios y te deje eso tirado, puede perderlo, hermano, y no se le confía de nuevo. Yo vengo de una iglesia, hermano, que si tú dejabas una tesorería tirada, si tú dejabas, hermano, el trabajo de limpiar en la iglesia o cualquier tipo de trabajo que se te delegara, tú lo dejabas tirado, tú no lo volvías a coger de nuevo. Eso se consideraba que tú lo enterraste, tú lo menospreciaste, tú podías trabajar en otra área, pero esa tú no la volvías a coger. O sea, yo vengo de ese estilo, hermano, que lo que tú dejas tirado, ¿por qué? Porque si en un trabajo secular tú dejas un trabajo tirado, hermano, por lo más que tú apliques de nuevo, a ti no te vuelven a coger. Tú quedas fichado, hermano, tú quedas marcado, en esa compañía tú no vuelves a entrar. Entonces, ¿por qué en la iglesia no se puede hacer lo mismo? Eso crea respeto, eso crea temor, eso crea responsabilidad en la gente. Hay personas que hoy vienen y te dejan esa posición tirada. Entonces tú tienes que venir y darse la orden. Entonces cuando él se levanta y le dé la gana, pastor, dámelo ahora para atrás. Tú tienes que enseñarle, no, lo que tú dejas tirado, tú no lo vuelves a coger. Porque eso le crea temor a la gente y responsabilidad. Y como vuelvo y repito, cuando hablamos ya de ministerio, y ahí es otra cosa. Ya cuando hablamos de ministerio, eso es algo que el Espíritu Santo le dio a esa persona. Y ya ahí, por lo más que la persona se aparte, tiene que dar cuenta por ese ministerio. Pero cuando hablamos de talento, que son cosas que tú le estás confiando dentro de la iglesia, pues ya ahí tú tienes esa responsabilidad de quitar y poner. Y si la persona, ¿verdad?, pues lo deja tirado, pues hay pastores que trabajan así, hermano.
Ya ahí, pues depende como el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pues vaya trabajando con ustedes. Ya eso son cosas ya más íntimas entre ustedes con Dios. Pero por lo menos yo vengo de un sistema así, hermano. Que lo que tú dejas tirado, tú lo menospreciaste, tú lo enterraste, ahora se le da a otro. Y tú puedes trabajar en otra cosa, pero eso tú no lo vuelves a tocar más nada. Porque eso es una enseñanza. Amén. Así que vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Dice, así que hermanos míos, amados, está firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ve, aquí vuelve y resalta la importancia de que esto es un trabajo. Esto tú tienes que mirarlo tan responsablemente como tú miras tu trabajo secular. En tu trabajo secular tú tratas de no faltar, tú tratas de ser responsable. ¿Por qué? Porque hay un beneficio. Hay personas que piensan que aquí no hay beneficio y que esto no es un trabajo. Esto es un trabajo que él dice, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo. O sea, que no solamente tiene que ser constante, tiene que permanecer. Esto es un reto, hermano. Aquí tiene que permanecer. Y no solamente permanecer, sino crecer. Tiene que haber un avance. Crecer en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, número uno, para crecer hay que ser firme. Y hay que ser constante y hay que hacerlo siempre. Alguien que empieza hoy y lo deja a mitad, hermano, nunca va a haber un crecimiento. Por eso es que ustedes tienen un reto por delante. Tienen un reto de abrir esta puerta, no importa lo que lleguen. Tienen que ser firmes y constantes, porque si no son firmes y constantes, no van a ver el resultado del final que dice creciendo. Para crecer hay que ser firme, constante y serlo siempre. Todo lo que se hace con firmeza, constante, llueve, relampaguee, como dicen por ahí, aunque llueve y escampe, hermano, al final tiene resultados. No hay nada, hermano, que yo haya visto que no haya sido constante, que al final haya tenido resultados. Y el Señor les dice hoy, hay que ser firme, constante, creciendo en la obra siempre, sabiendo que el trabajo no es en vano. Aquí ustedes tienen que mirar que aquí hay un galardón. Aquí Dios está mirando y Dios va a premiar al final. Aquí no se está tirando puño al aire, hermano. Nadie trabaja de gratis. Al final de la semana tiene tu cheque. Lo mismo pasa con Dios. Tarde que temprano verás tus resultados. El hombre de doble ánimo, hermano, es inconstante en todo su camino. Todo lo que empieza lo deja a mitad. Aquí uno no puede ser de doble ánimo. Aquí, hermano, como dicen por ahí, hermano, aunque sea arrastrándote, tienes que seguir. Te lanzaste a hacer algo, tienes que proseguir. Quieres ver resultados, sé constante. Dios no trabaja con gente bipolar. Dios no trabaja con gente de dos ánimos. Un día sí, un día no, un día voy, un día me quedo. Gente así, hermano, no verán resultados. Eso lo dice Santiago, claro, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y el hombre que de tal ánimo es no verá sus resultados. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Glory. Thank you, Jesus. Y esta parte es importante, hermano, de ser constante. Es importante porque si hay algo que desespera, hermano, es ver el resultado. Si hay algo que frustra al hombre es ver resultados. Nosotros queremos ver resultados de inmediato. Y por eso, hermano, es que hay que ser constante. Porque los resultados a veces no vienen de inmediato. Una iglesia, hermano, se considera una obra misionera de 3 a 4 años, hermano. O sea, ustedes tienen un reto por delante. Tienen que ser constantes. Alabado sea el nombre del Señor. Y siempre se quiere ver sus resultados y a la medida que va pasando el tiempo a veces no vemos los resultados que esperamos y eso es frustrante. Pero usted tiene un reto por delante para pelear contra eso. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermano, tener paciencia. Aquí, hermano, hay que desarrollar paciencia. Paciencia, hay que tener paciencia. Mira lo que dice Santiago 5:7. Por tanto, hermano, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto, guardando con paciencia la lluvia. Sí, mi Dios, Mira el ejemplo que Santiago está usando. Él está diciendo, hermano, tener paciencia hasta la venida del Señor. Y luego él dice, mirad cómo el labrador, y mira el ejemplo que él pone, mira cómo el labrador espera el precioso fruto, guardando con paciencia la lluvia. Guardando con paciencia la lluvia. Número 1, el fruto habla de resultado.
O sea, el labrador cuando siembra, hermano, él está esperando los resultados. Pero tiene que esperar con paciencia porque nadie pone una semilla hoy para mañana ir a buscar el fruto. Tienes que esperar, tienes que tener paciencia. Es más, inclusive, no solamente tiene que esperar y tener paciencia, tiene que esperar que el clima le dé la gana de llover. Que eso es algo que tú no tienes control de eso. Hay cosas que tú no vas a tener control, Ginés. Pero Dios lo único que demanda es paciencia y espera. El sembrador cuando siembra, hermano, él tiene que desarrollar dos cosas, paciencia y espera. Porque la lluvia es necesario para que ese fruto crezca, pero él no tiene control de eso. Él de lo único que tiene control es de su paciencia. De su paciencia es de lo único que tiene que tener control porque el resto lo manda Dios. Y de eso tú no tienes control. ¿Ves? Entonces el que se mete en esto, el que se mete en la labor del Señor, tiene que entender que hay cosas de las cuales tú no tienes control y Dios lo único que demanda es espera y ten paciencia. Sí, mi Dios. Número 2, lluvia habla de la parte que le toca a Dios. Esa parte cuando menciona que el labrador espera con paciencia, esa es su parte. Su parte es esperar con paciencia, pero dice esperando que la lluvia, ya ahí está la parte de Dios, que es la parte divina, es la parte de la soberanía. O sea, que hay una parte que te toca a ti y hay una parte que le toca a Dios. Sí, mi Dios. Y la parte tuya es tener paciencia y esperar, y la parte de Dios es enviar la lluvia para que crezca. Aleluya. Aleluya. Soy. Y eso es una de las cosas más frustrantes en este caminar, hermano, es esperar en Dios. La Biblia dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Eso nos está dejando ver, hermano, que Dios lo hará cuando Él quiera y como Él quiera. Muchas veces, en lo que ustedes están esperando los resultados de esta obra, Dios va a ir trabajando con ustedes cosas todavía. Hay cosas que Dios va a ir trabajando con ustedes a la medida que ustedes van trabajando para Él. Y a la medida que ustedes van esperando gente, Dios trabajando con ustedes, trabajando con la paciencia, trabajando con el carácter, trabajando con muchas cosas, ¿verdad? Que todavía, ¿verdad? Hay en nosotros. Y a la medida que estamos trabajando para Dios, Dios va trabajando para nosotros. Amén. Es por eso que Pablo dice, yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien da el crecimiento. Hay un crecimiento que le toca a Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Voy a ver si voy adelantando un poco más aquí porque Primera de Corintios capítulo 15 verso 58 dice porque el trabajo en el Señor no es en vano. Esto es de lo que leí. Esa palabra vano significa, esa palabra vano que fue el versículo que leí ahorita de Primera de Corintios capítulo 15 verso 58 dice porque el trabajo y termina diciendo el versículo porque el trabajo en el Señor no es en vano. Ustedes tienen que entender que esto no es en vano. Tienen que centrarse en eso, no importa el tiempo que pase, paciencia, espera y entender que es un trabajo y que no es en vano. No hay trabajo, hermano, que se haga de gratis. Todo trabajo tiene resultado, tiene una paga. Amén. Tiene que entender que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué significa la palabra vano? La palabra vano significa que no es inútil o que no es algo vacío. O sea, esto no es algo inútil lo que se está haciendo. Isaías capítulo 55, verso 10. Mira el ejemplo que habla Isaías capítulo 55, verso 10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra, así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a ella vacía. O sea, que quiere decir que lo que se está haciendo no es inútil, no es vacío, va a tener resultado. Ahora, para ir avanzando, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15, mira cómo dice, algo importante, dice, procurar con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, eso es algo importante. Presentarte al Señor como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Sí, mi Dios, aleluya. Aleluya. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre se refiere a mejorar, a perfeccionarse. Sí, mi Dios. Voy a adelantar un poquito aquí. Sí, mi Dios.
Vive Dios, Te doy la aleluya. gloria y te doy Y adoramos, gracias. Dios. Voy a ir al libro de los Hechos para hablar de una situación que estaba pasando allí. Porque a la medida que la obra va creciendo, empiezan los problemas. Que ahí es donde muchos decían, muchachos, mejor me hubiera quedado con los 4 que tenía. Porque a la medida que la iglesia va creciendo, empiezan ciertos conflictos que señala el libro de los Hechos. Aquí, ¿verdad? Anoté que a medida que la obra va creciendo, ahí es donde el pastor va a comenzar a necesitar ayuda. El libro de los Hechos, capítulo 6, verso 1, si quiere puede ir allí, el libro de los Hechos. Hechos capítulo 6, verso 1, dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Esto aquí en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 1, podemos ver que la Biblia está enseñando que mientras iba creciendo el número de los discípulos, o sea, en otras palabras, mientras iba llegando más gente, mientras iba creciendo la obra, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, mientras comenzó a crecer la obra, comenzó a crecer la necesidad. Comenzaron a haber necesidades que cubrir. Alabado sea el nombre del Señor. Número 1, cuando hay crecimiento, comienza el trabajo fuerte, comienza a haber más necesidad. Y adoramos a Dios. B, en lo que uno escoge líderes, van a haber áreas desatendidas. Esto es importante, fíjate, aquí en el libro de Hebreos podemos ver que cuando Pedro predicó se convirtieron 3,000, pero luego predicó y se convirtieron 5,000. La obra creció, estalló. Estalló esa obra terrible, pero ¿qué pasó? Que empezaron a haber murmuraciones porque habían cosas que estaban siendo desatendidas. ¿Pero por qué estaban siendo desatendidas? Porque ya ellos necesitaban gente que trabajaran. ¿Pero por qué necesitaban gente que trabajaran? Porque ya empezó a haber una necesidad. ¿Pero qué pasó? Que ellos no podían escoger a lo loco. Ellos entendían, ok, está creciendo, hay necesidad, ya están comenzando a murmurar. Ya se está metiendo la murmuración porque hay cosas que están siendo desatendidas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando hay cosas desatendidas en la iglesia? Tenemos que buscar a alguien que la ocupe, pero no podemos buscar a lo loco. Entonces, esto es un factor importante, hermano, cuando se mete la murmuración por cierto trabajo que no se están cumpliendo, por cierto factor que hay en la iglesia. Siempre eso va a suceder. Siempre se van a meter la murmuración, pero es por eso que tenemos que trabajar rápido, cubrir esas áreas. Y aquí, en este caso en particular, la obra había crecido, pero había unas áreas que estaban desatendidas. Entonces, dice que en el verso 2, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, al principio cuando una obra está creciendo, usted ve que el pastor hace todo. Porque está creciendo, porque está ahí empezando. Pero a la medida que va creciendo, ya tiene que ir poniendo ojo a quién va a cubrir. Quién va a cubrir ciertas cosas, pero tampoco puede escoger a lo loco. Y mira cómo ellos dijeron. Entonces se reunieron los 12. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, había una área que ya ellos no podían cubrir porque ellos tenían que enfocarse. Ahora, si la iglesia está creciendo, ahora ustedes tienen que enfocarse en delegar. Que dejemos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Número 1, es en esos momentos donde los pastores deben de ir considerando levantar juntas ministrativas. Llega el momento donde el pastor no puede cubrirlo todo. Pero tampoco se puede escoger a lo loco. El verso 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu.
Fíjate que la necesidad que había en este momento era que las viudas estaban siendo desatendidas. Pero ellos dijeron, nosotros no podemos cubrir esa área porque nosotros tenemos que enfocarnos en la palabra, que fue a lo que se nos llamó. Ahora necesitamos buscar gente que cubran esa área. ¿Y qué ellos hicieron? Buscaron gente de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. O sea, para cubrir una mesa, o sea, para hacer un servicio aparentemente simple, ellos tenían que buscar gente con cualidades. Esto nos está enseñando a nosotros, hermanos, que desde las posiciones más simples en la iglesia tenemos que buscar gente competente. Tú no puedes meter a cualquiera ahí, que fíjate que eso es para freír hamburgues allá atrás, pongan a fulano. Aún hasta para esas cosas, Dios demanda de usted que escoja gente seria. Nada en la iglesia es tan sencillo como para ponerla a cualquiera. Los discípulos, hermanos, dijeron, espérate un momento, nosotros tenemos que enfocarnos en la palabra, en la oración. Nosotros tenemos ya que enfocarnos en lo serio. Pero aquí hay unas cosas desatendidas que parecen pequeñas, pero no es para poner tampoco a cualquiera. Y eso pequeño estaba trayendo murmuración. Y de eso tienen que cuidarse. Tienen que cuidarse de de las malas informaciones que se comienzan a decir, porque a la medida que la iglesia va creciendo, empiezan las necesidades, empiezan las cosas, empiezan los murmureos. Hermano, cuando un restaurante, un ejemplo, cuando un restaurante está empezando, o un restaurante está corriendo, hermano, a la vez que le cae una mala fama, ya nadie quiere ir allí a comer. Y ustedes tienen que cuidarse de eso. A la medida que la iglesia va creciendo, van a empezar a suceder cosas donde hay que trabajarla con delicadeza y cubriendo, porque a la medida, aunque eso siempre va a pasar, pero tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que cuidarnos de esa mala fama que digan, no, chacho, si uno va allí, eso está el garete allí. ¿Sabe? Eso comienza a manchar el testimonio de la iglesia, y eso le preocupó a Pedro, a los discípulos. Ellos dijeron, espérate un momento, pues, aquí hay que hacer algo porque ya hay murmuración de que se está dejando a las viudas desatendidas. Pues vamos a hacer algo. Nosotros vamos a ponernos para la de nosotros, pero ustedes pónganse para la de ustedes. Y ahí ellos comenzaron a buscar. Pero ¿a quiénes buscaron? Dice, entonces en esos momentos, el verso 3 dice, buscad pues, hermano, entre vosotros 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo. Wow, yo no sabía que para hacer una actividad de comida hay que estar lleno del Espíritu Santo. Sí, mi Dios. Para que usted vea lo serio que es la obra de Dios, hermano, que aún para cosas sencillas, vuelvo y repito, no se puede considerar a cualquiera. Verso 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Los cuales le presentaron al Señor, a los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Fíjate que ellos le oraron y le impusieron las manos. Esto es lo que representa delegar. Delegar. Ustedes tienen esa autoridad de escoger y delegar. Dice que orando le impusieron las manos. Hay un texto bíblico que dice que no pongamos manos con ligereza. Ustedes han leído ese versículo que dice que no pongamos manos con ligereza. Hay personas que han malinterpretado eso y piensan que eso significa que no esté orando por cualquiera a lo loco, que si se te pasa un pichón. Eso es cierto, pero eso no es lo que está queriendo decir. Cuando dice cuando Pablo le aconseja a Timoteo que no ponga con ligereza las manos, lo que está queriendo decir es que no señala a cualquiera a posiciones a lo loco. Porque en la antigüedad, y todavía se practica, pero en esos tiempos se le imponía las manos, se le oraba y se le encomendaba hacer el trabajo. Y Pablo dice a Timoteo, no ponga con ligereza mano, ni sea partícipe de pecados ajenos. O sea, en otras palabras, no estés delegando posiciones a lo loco. Eso es lo que significa no ponga manos con ligereza. Hay personas, vuelvo y repito, que no está malo, pero no es lo que significa. No, que no ponga manos a lo loco, que no esté orando por gente a lo loco, que se te transmiten pichones. Si no estás bien orado, pues lo más seguro que sí, que se te pase un pichón. Sí es cierto eso, pero eso no es en sí lo que significa el texto. El texto lo que está queriendo decirle es no delegues posición a lo loco. Nunca deleguen posiciones porque simplemente está vagante ahí por tapar un roto, como dicen por ahí. Aquí eso de ponlo ahí para tapar un roto, eso aquí no vale. Aquí es que el Señor ponga en tu corazón, hay un testimonio. Y mira cómo dice que ellos se reunieron, buscaron hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo para que ocuparan eso. El verso 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Orando le impusieron las manos.
Esto tiene, ¿verdad?, diferentes formas de verlo. Dice que orando le impusieron las manos. O sea, primero oraron. Y eso es importante, la dirección del Espíritu Santo. Aquí esto no se puede trabajar con timanín de 2 pingües. Aquí esto no se puede con piedra, papel o tijera. Aquí esto no se puede con jueguito de tirar dardo ahí a ver quién sale. Esto es, hermano, orando. Es el Espíritu Santo quien conoce a quien tú debes de poner. Dios todavía habla. Amén, aleluya. Hechos capítulo 13, verso 2 dice, ministrando, esto es un ejemplo que la Biblia está poniendo también en Hechos capítulo 13, verso 2. Estoy salteando para llevarlos a donde quiero. Hechos capítulo 13, verso 2, habla de cómo Pablo fue escogido. El verso 13, el capítulo 13, verso 2 del libro de los Hechos dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es importante entender eso, hermano. La dirección del Espíritu Santo. Aquí no se puede operar ¿sabes? Dios te da capacidad, Dios te da idea, Dios te da iluminación, pero todo eso viene orando. Aquí no podemos, ¿verdad?, estar adivinando. Aquí no se puede trabajar con el don de sospecha. Alábalo si puedes. El don de sospecha. Aquí es lo que diga el Señor. El verso 13 del capítulo 13 de los libros de los Hechos, el verso 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. La importancia, hermano, de buscar a Dios en ayuno y oración. Para que Dios sea el que revele. Hoy en día no, hermano. Hoy en día no se escoge así. Bueno, hoy en día no. Yo me atrevo a decir que esto se viene arrastrando desde muchos años. Donde es el pueblo quien escoge. Y eso podemos verlo en el caso de Saúl, cuando fue escogido por el pueblo. Dios quería ser el rey de ellos. Pero ellos se antojaron de escoger al hombre. Y mira el fracaso que Israel vivió por escoger al hombre. Por eso es que aquí no se puede escoger uno. Tiene que buscar la dirección del Espíritu. A veces es difícil, hermano, pero hay que hacerlo. Aunque esa posición se quede vagante ahí un tiempo, pero asegúrate que sea Dios. Porque son escándalos que se forman. Por estar cogiendo ahí a cualquiera que tape roto. No, aquí no se puede buscar para que tape roto. Aquí es o déjalo vacío o lo hago yo. Aunque tenga que hacer 20 cosas en la iglesia, hazlo tú. Pero asegúrate que sea Dios. Y dice que ellos orando y ayunando, el Espíritu les dio separarme a Pablo y a Bernabé para la obra. Hoy en día, y digo hoy en día, pero en realidad esto viene arrastrando de mucho tiempo, donde se ponen a hacer votaciones en la iglesia. Y esas votaciones, hermano, eso se presta para favoritismo. Hay gente que apuntan en el papelito al primo. Hay quienes apuntan el papelito a la amiguita, porque yo me llevo bien con ella. Los grupitos en la iglesia. Y empiezan con los grupitos. Y eso de escoger, hermano, eso viene desde hace tiempo. Ustedes saben que eso viene arrastrando desde hace tiempo. Pero bíblicamente, hermano, así no es que se escoge a la gente. Así no es que se escoge a la gente. La gente se escoge orando y ayunando hasta que Dios revele quién es la persona indicada. Y le cuento este testimonio que no estaba aquí, pero se lo cuento. En una ocasión en una iglesia que yo perseveraba, el pastor estaba a punto de poner a alguien como copastor. Él estaba ya ahí, estaba orando por uno o por el otro. Estaba, Señor, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos, Señor? ¿Cuál de los dos? Ahí orando. Ya cuando el hombre estaba ya convencido para ponerle al otro, que ya lo tenía ahí porque el otro, olvídate, el otro ministraba, hermano, con un don de ciencia tremendo. Y él decía, este es el hombre que yo necesito, este es el hombre que yo necesito porque este hombre Dios le revela. Y lo que no me revela a mí como pastor, tenerle un copastor como este, hecho, sería un éxito. Y el hombre estaba ahí orando, esperando. Y ¿sabe cómo Dios le mostró que ese no era? El hombre cayó en adulterio. Formó un escándalo en la iglesia terrible y ahí el pastor dijo, me duele en el alma lo que ha pasado. Bueno, el pastor cayó tan grave con la situación que hasta vomitaba y todo el pastor, porque eso fue fuerte para él. Pero Dios le dijo, pero pues ahí salió a la luz lo que tú querías ver. O sea, Dios no permite las caídas, pero en este caso, pues salió algo a la luz que le confirmó el pastor, ese no es. ¿Ven? Entonces, por eso es que hay que orar, hermano. Por eso es que hay que orar. Imagínate que ese hombre hubiera ungido a ese hombre como copastor, todo bien lindo, y que después le hiciera ese escándalo.
en plena posición. Hubiera sido más feo. Pero el hombre se mantuvo orando, hermano, se mantuvo esperando. Lamentablemente, pues el no de Dios fue exhibir un pecado de la cual el hombre dijo, Señor, me duele en el alma tener que entender que no es Él y que haya caído de esta manera, pero pues gracias a la misma vez porque pues me abriste los ojos. ¿Ves? Entonces esa es la importancia, hermano, de orar. Y como dije antes, esto se ha venido practicando desde hace mucho tiempo, pero se practica mucho el de los papelitos. Pon el nombre del que tú quieres que sea dama este año. Y hermano, y ahí se filtra el favoritismo. Y empiezan a hablar, mira, que coge aquella, que. Y se mete el grupito y cuando venimos a ver, hermano, se escoge mal. Se escoge mal, hay división, se escoge a la persona equivocada. Es por eso, hermano, el espíritu no falla. Amén. Así que el verso 3 dice, habiendo esto ayunado y orado, le pusieron las manos y lo despidieron. Esto, ¿verdad? Como dije al principio, esto no es un asunto de familia, de amistad, esto es un asunto de lo que dice el Espíritu de Dios. Marcos capítulo 3, verso 13, dice, después subió al monte y llamó así a lo que él quiso. Marcos capítulo 3, verso 13 registra cómo Cristo subió al monte y dice que bajando del monte escogió así a los que él quiso. O sea que siendo Cristo Dios, subió al monte primero antes de escoger a lo que él quería. Y con eso que los escogió, ustedes conocen la historia de cómo todos a la hora de la prueba lo abandonaron. Para que usted vea que a veces cogiendo a la gente por el Espíritu, hermano, te pueden defraudar. Pero así es que se escoge. Así que yo no creo en votaciones de pueblo, de estar con papelitos, que escojan el caballero de este año, nada de eso. Ustedes oren al Señor y levántense y digan, mira, hermano, usted es el que va a trabajar. Usted es el que lo va a hacer. Esto es lo que Dios me ha puesto en el corazón. Y esas inquietudes, hermano, no fallan. Amén. Timoteo, creo que ya voy terminando. Todavía me falta, pero si seguimos, pues nos amanecemos. Pero primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22, que fue el ejemplo que puse ahorita, no pongáis con ligereza las manos a ninguno. Esa palabra ligereza, primera de Timoteo 5, 22, no impongáis manos con ligereza a ninguno. Esa palabra ligereza significa fácilmente. O sea, no le ponga las manos tan fácil a cualquiera. En otras palabras, no escojas tan fácil, date el tiempo. Cuando tú digas a escoger gente, porque esto se va a llenar en el nombre de Jesús. Amén. Aquí ustedes van a trabajar con gente y esta conferencia que estamos dando aquí, esto que estamos explicando, es bueno que anoten para que ¿saben? Para refrescar el conocimiento y entiendan que a la medida que esto vaya creciendo, no escojan a lo loco. Hay pastores que a veces, esto pasa mucho, hermano, hay pastores que a veces por comprometer a la gente para que no se le vayan, le dan posiciones. Hermano, prueba a la gente. Esto es como un trabajo, vuelvo y repito. En una compañía, hermano, a ti no te dan permanencias de inmediato. A ti te dejan por 3 meses a prueba. Y si las compañías hacen eso, ¿por qué la iglesia no lo puede hacer? Aquí hay que poner a prueba a la gente primero, para evitarnos escándalos, para evitarnos revoluciones. ¿Qué hace una compañía? Aún cogiéndote por la compañía, como quiera tú tienes que pasar 90 días antes de comenzar tus beneficios. Hay personas que tú los ves que lo cogen por la compañía y con un guillacho me cogieron por la compañía. Tranquilo, que tiene 3 meses a prueba. Si en 3 meses no la haces, con ti compañía te votan. Pero hay otros que empiezan por la agencia, que peor. Eso tienen que esperar 6 meses. Porque eso tienen que esperar 3 por la agencia y 3 por la compañía todavía. ¿Ves? Pero si la compañía te da tiempo de la prueba, ¿por qué? Porque hay gente que empiezan entusiasmados, hermano, pero a la medida que se le van dando su responsabilidad y delegando cosas, ahí empiezan a faltar, ahí empiezan a llegar tarde hasta que terminan cuiteándose. Y las compañías, hermano, esto fue algo que se fue creando a través del tiempo, hermano. Esto de los 3 meses a prueba, esto fue algo que se fue creando con el tiempo porque se dieron de cuenta las empresas que la gente empezaban y dejaban los trabajos tirados. Y lo mismo pasa con Dios, hermano. Aquí hay que poner a la gente a prueba y por eso Pablo dice, no ponga mano con ligereza, no delegue tan fácilmente. Y por eso en todo esto que hemos venido explicando la importancia de no mirar la capacidad, de no mirar el talento que tenga, puede botar fuego por la boca, pero ustedes están buscando unos resultados. Sí, esto es serio.
Ustedes están buscando unos resultados y desde el principio, si volvemos al principio le dije lo que era el defraude que muchas veces se causa y cómo debe de ser. Estamos avanzando. Dice, Sí, mi Dios, aleluya. solo para atender mesas, tantas cualidades que se pidió solamente para atender unas mesas. Pero para que usted vea que en el trabajo en el Señor, nada aquí es tan simple como para poner a cualquiera. Inclusive hay pastores que para poner a limpiar, hermano, a la iglesia, como saben que la gente tiene que treparse en el altar, no cogen a cualquiera. No, que van a poner a fulano para limpiar. No, no ponga a fulano porque ese tiene que subir al altar. Y hasta para limpiar a veces no los quieren, hermano. Porque el pastor sabe que fulano va a tener que hacer uso del altar para limpiarlo y el pastor mejor no lo considera. Así venga de una compañía de limpieza, olvídese. Así tenga experiencia, olvídate, en limpiando carpeta. El pastor dice, no, búscame uno de que tenga testimonio, un hombre que en los cultos de oración esté aquí. Ese es el que yo quiero que me limpie los baños, olvídate de eso. Así, pero hoy en día, hermano, ya esa seriedad se ha ido perdiendo un poco a poco. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ti, Aleluya. mi Dios. El líder, ¿verdad? Pues necesita enfocarse. Cuando hay crecimiento, hay que establecer un gobierno eclesiástico. Con esto voy a terminar, que es el gobierno eclesiástico que se va formando en la iglesia a medida que la iglesia va creciendo. Hay iglesias, hermanos, que pueden haber 20 personas y el pastor no establece un gobierno en la iglesia porque esas 20 personas, pues, hay muchos que están empezando, hay muchos que son recién convertidos, hay muchos que necesitan todavía bautizarse. Y aunque el pastor ve que la iglesia pues está creciendo, pero él deja ese gobierno entre él y su esposa nada más por un tiempo. Pero a la medida que la iglesia se va fortaleciendo, es importante que comiencen a levantar un gobierno dentro de la iglesia. El gobierno dentro de la iglesia se compone del pastor. En ese caso no debe estar la pastora o si la pastora es la que está al frente como, ¿verdad? Como en este caso, aunque son los dos. Pero en este caso, pues, un ejemplo que está Giné, ¿verdad? Que es pastora, está al frente de ese gobierno, no puede estar José. ¿Ves? Entonces, Es como un conflict of interest. exacto. Okay. So, cuando se levanta ese gobierno se compone del pastor, se compone de lo que se le conoce como el copastor, que en verdad eso no es ni bíblico. La palabra copastor en verdad no es bíblico. Lo que sí se le conoce es como anciano o diácono. El diácono es lo que se conoce como el copastor. En verdad es diácono. La Biblia no habla de copastor, habla de un diácono. Voy a desglosar esto para terminar. Cuando tú levantes un gobierno aquí, el gobierno se compone del pastor, del diácono, de la secretaria, que es la responsable de tomar nota de toda la asistencia en la iglesia, y el tesorero. Después que no sea Judas, tranquilo, que sea tesorero. El tesorero, que es el responsable del tesoro de la iglesia. Y el vocal. El vocal es esa persona, escucha bien este detalle, que hay personas que se creen que porque son vocales el día que el pastor note que le toca a ellos. El vocal es el que corre las bases del que se ausenta, pero no cubre el pastor, lo cubre el diácono. Ahora, cuando el diácono no está, tampoco lo cubre el vocal. El vocal solamente está para cubrir el tesorero o la secretaria, manda. So, el vocal solamente está para cubrir cuando no esté la secretaria o el tesorero. Para eso está el vocal. Pero el vocal es parte de esa junta, que es lo que se conoce como la junta de la iglesia. So, a la medida que la iglesia va creciendo, está el pastor, está el diácono, está la secretaria, está la tesorera y está el vocal. Ninguno pueden ser familia. Se aconseja que no sea familia. Amén. No cubre
Como que, no, El vocal no cubre diácono. no. Ok. Porque el diácono es como un pastor, pero es su mano derecha. Es su mano derecha. Y quiero explicar eso rápido porque es importante que una de las primeras cualidades, de las primeras personas que ustedes le pongan ojo a la medida que la iglesia va creciendo, es importante que las primeras personas que ustedes le vayan poniendo ojo es a ese diácono. Porque ese diácono se va a componer de tu mano derecha. Ese va a ser el hombre que te va a sustituir a ti cuando tú no estés. Ese va a ser el hombre que va a trabajar mano a mano contigo. Ahora, la responsabilidad de un diácono en la iglesia es fuerte. Es fuerte porque ese diácono se convierte en los ojos del pastor. Ese diácono es el que, ¿verdad? El que está pendiente al pastor. Se supone que el diácono tiene un trabajo de mantener orden en el ambiente de la iglesia. Se supone que el pastor no esté llamándole la atención a nadie. Se supone que eso se lo delegue a un diácono que haga ese trabajo por él. A la gente le encanta ser copastor, que es lo que se conoce como copastor. A la gente le encanta esa posición, pero esa posición a veces es la más odiada en la iglesia. Porque ese hombre es el responsable de regañar a gente. Que muchas veces hasta se van de la iglesia y le echan culpa al copastor. Que sea copastor. Bueno, está haciendo su trabajo. Ese se convierte en el enemigo de los niños. Y de los jóvenes, porque los regaña, le jala las orejas, le quita el chicle. El celular. Todos esos regaños, hermano, se supone. El diácono está para cuidarle, escuchen esto, el diácono está para cuidarle la comunión al pastor. Cuando un pastor no tiene ese tipo de líder a su lado, pierde la comunión con las cosas que ve en la iglesia. Pierde la comunión. Y se supone que lo primero que ustedes tienen que detectar a la medida que vaya creciendo es vayan buscando un diácono. Si es posible, ni lo nombren como copastor, porque esa palabra copastor nada más como que le sube el ego a la gente. Mejor déjalo ahí como diácono. Como diácono. Un diácono, si él sabe la posición que él tiene, él va a entender que sí él es un copastor. Simplemente que esa palabra copastor como que le sube el ego a la gente. Eso mejor déjalo ahí como copastor, o sea, como diácono. Y un diácono tiene la responsabilidad de velar por el orden de la iglesia, velar la comunión del pastor. Se supone que el pastor no tenga que estar subiendo y bajando del altar tanto, porque para eso, con ojos de contacto con el diácono, se habla, se comunican, y el diácono esa es su mano derecha. Su mano derecha. Una pregunta. Entonces, el diácono y ujier son diferentes. Para ahí vamos. Ajá, ok. Ahí vamos. Ese cuerpo de ujier es algo que lo monta el diácono. El diácono es el responsable, el pastor le delega al copastor, en este caso, vamos a usarle esa palabra para que se entienda. El pastor le delega al copastor que él levante un grupo de ujieres y él es el que los maneja, él es el que los responsabiliza. Mira, ustedes, bajo mi supervisión y bajo mi cargo, ustedes tienen que estar pendientes al orden de la iglesia conmigo. Y él se convierte como el pastor de ese grupito. Y ese grupito tiene que recibir órdenes del copastor, del diácono en este caso. Y ellos solamente operan ayudando al diácono con la supervisión en la iglesia, pero mayormente en la administración. Esos son los que pasan al frente, ¿verdad? Con los trapos y todo eso para cubrir a las damas y qué sé yo. Eso sí, los hombres con los hombres y las damas con las damas. Por eso es siempre bueno coger por lo menos una o dos ujieres, hembra y varón, para que cubran. Y ese es el trabajo del ujier. El trabajo del ujier es ayudar al diácono con el orden, pero ellos son los que se mueven rápido para trabajar aquí al frente. Acuérdense que cuando ellos están aquí al frente, los ujieres, el diácono se queda en su posición, porque hay un pueblo que todavía está sentado que él tiene que seguir controlando. Y cuando hablo de control me refiero a mantener el orden. A mantener el orden mientras que los ujieres están aquí al frente, ¿verdad? Y eso sí, los ujieres tienen que estar tan sometidos como los líderes. Esos son líderes que prácticamente están como Uría al frente del batallón.
Esa gente están aquí, hermano, que se zafa un demonio. Si no están en comunión, se te puede caer un ujier endemoniado. Yo los he visto, hermano. Yo he visto campañas, hermano, donde le sacan el demonio y allá el ujier cayó endemoniado. Esa gente son los primeros que tú tienes que tener aquí orando. Un ujier que no te venga aquí a orar, hermano, no lo pare aquí. No lo pare aquí. Esos son gente que tienen que estar tan sometidos como los pastores. Todo es el grupo, pero estamos hablando del gobierno de la iglesia, que en ese caso no cae ahí los ujieres, sino que cae solamente el diácono, el secretario y la tesorera. Ustedes saben ya cómo funciona, ¿verdad? La tesorería. Esa es la responsable de anotar todo lo que entra en la semana y mayormente el domingo de ofrendas y diezmos. No necesariamente se tiene que caer con el dinero, pero tiene que hacer un registro. Si abren una cuenta y ella puede estar añadida para que no haya desconfianza y sepan que hay otro nombre envuelto, eso son cosas que se hacen para cuidar el testimonio, de que después digan, en que esa cuenta de banco está a nombre de ella, que si esto, que sabrá Dios lo que hacen con el dinero. Sí, porque todas esas cosas se levantan. Sí, porque pues yo ahora mismo estoy en mi 4º año de instituto y eso mismo era lo que estaban diciendo, que el pastor no está supuesto que se haga cargo de la tesorería, ni tampoco puede ser una persona que sea familia. Exacto. ¿Ves? Porque tiende a traer situaciones, ¿verdad? Y la gente empieza a comentar cosas que no debe. Pero sí el pastor es el que le puede decir a esa tesorera cuánto hay. ¿Qué tú crees que podemos hacer? ¿Tú crees que podemos hacer esta campaña? ¿Tú crees que tenemos los fondos? O sea, la tesorera es la que ayuda al pastor a administrar ese dinero que entra dentro de la iglesia. ¿Ve? Y que no lo permite que haga gastos que no son necesarios. ¿Ve? Y es también la que le da el dinero que le toca al pastor si es en caso en eso. Porque cuando yo hay que darle un sueldo. Ajá. Cuando yo estuve con Dani, pues yo hacía eso. ¿Ves? Yo contaba todo, hacía todo, lo ponía en el sistema y lo que le tocaba a ellos era de ellos y lo que había que pagar de biles, pues yo pagaba los biles y ya ellos sabían. ¿Ves? Y yo nomás lo único que podía hacer era someter dinero. De ahí yo no podía sacar, a menos que ellos no me dieran el permiso, me dieran la tarjeta y yo fuera a comprar lo que se necesitaba en la iglesia. ¿Ves? Pero lo demás, pues entonces ya yo... Muy bien, así es. Sí. Así es. Pero, o sea, mayormente la tesorera es la que va anotando todo lo que entra y todo lo que sale de la iglesia. Mayormente ella no brega directa, o sea, eso también depende de las iglesias, pero que mayormente la tesorera lo que está bregando es con puro número. Ella no está bregando oficialmente con el dinero, sino que ella lo que brega es con números, que es prácticamente lo mismo, porque o sea, todo lo que hay allá, que ella no lo está tocando, pero todo lo que hay allá tiene que concordar con lo que ella está anotando. Ella no ha tocado dinero, pero ella tiene todo apuntado, todo lo que entra y todo lo que sale. Cuando está, así como la secretaria coge el dinero y lo apunta y entonces se lo da al tesorero o la tesorera y esa persona verifica la cantidad que le está dando. La tesorera es la que interviene de inmediato. Ya la secretaria en ese caso pues no está envuelta, sino que la tesorera es la que está haciendo anote. La secretaria, el trabajo de la secretaria es anotar la asistencia de la iglesia en todo momento. Ella es la responsable de hacerle ver al pastor la cantidad que está entrando y los hermanos que están faltando. Ella tiene que tener lo que se conoce como un censo. Ella tiene que tener un censo bien coordinado y tener mucho contacto con el pastor sobre, mira, el domingo pasado vinieron 10, ya esta semana lo que hay son 4, hay 6 que hay que ver, ¿sabes? Tomar nota, buscar el número de teléfono, ¿sabes? Tiene que ser bien celosa con la asistencia y la información de esos hermanos que están llegando. Y siempre mantener un contacto. Es la responsable de también justamente con la presidenta de Damas, hacer contacto con los hermanos que no han venido. Ella es, ¿sabes?, la responsable de siempre dar ese informe de la gente que está entrando y saliendo. Tienen que monitorear eso seriamente. El secretario o la secretaria pues no tiene que ver nada con el dinero. No. Solamente el tesorero. El tesorero. Sí, porque acuérdense, vamos a suponer,
después que se recogen las ofrendas, la persona que tiene que coger la ofrenda es el tesorero. El tesorero es el que O cuenta. sea, ahí no entra, a menos que el diácono, ¿verdad? Porque lo puede hacer un diácono. Pero mayormente es la tesorera. La persona recoge la ofrenda, que está, ¿verdad?, en el de eso, lo cuenta, ve, yo lo hago, lo cuento y lo pongo en un sobre el día y cuánto se salió ese día. Y lo entrega. Entonces, en el de eso que me mandó Jesús de Church Track, pues yo lo pongo según por la fecha. ¿Ves? Si es ofrenda de culto servicio evangelístico, si fue servicio de niños, o sea, hay cosas así, servicio de oración, ¿ves? Estudio bíblico, o sea, cosas así, pues tú lo pones según la categoría de ese día. ¿Ves? Entonces tienes un récord. Entonces vamos a decir que es un ejemplo. En el mes de enero, bueno, no un ejemplo, esperamos por fe, ¿verdad? Que pase, ¿verdad? Que en ese mes haya entrado 1.500, un ejemplo. Pues ella lo cuenta, ¿ve? Le dice, mire, pastor, esto fue lo que entró, pero hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, estos son los recibos, esto fue lo que vino, hay que pagar la renta, pues ahí tú sabes que de ese dinero se saca para eso. Entonces ya tú cuentas lo que sobra. Entonces mayormente se da un reporte cada 3 meses, ¿ves? De cada mes. Pues tal mes entró tanto, pero se sacó tanto, ¿ves? Para que la persona sepa que ese diezmo y esa ofrenda que esa persona está dando se va a algo seguro. ¿Usted me entiende? Y se va a la necesidad de la iglesia, ¿ves? Entonces, y así sucesivamente. Yo lo hacía así cuando estaba con Dani. Y cuando estaba en la de superintendente de escuela bíblica, yo hacía lo mismo. Cada 3 meses yo daba un reporte, ¿ves? De cuántos vinieron, de cuántos faltaron, las ofrendas y todo así. Y si había, ¿ves? Vamos a suponer que había gente que no llegaba, pues yo junto con la maestra, si era de niños o si era de damas o de las jóvenes, pues íbamos y visitábamos. O con la presidenta, con la presidenta. Ajá, o la presidenta, ¿ves? De las damas, sí. ¿Verdad? De caballeros, pues, pero de las damas, pues entonces ya uno va y lo visita, ¿verdad? Porque puede ser que la persona no vino porque está en una necesidad, ¿ves? Porque hay gente que está en necesidad y no lo hablan. Porque es verdad que están esperando que Dios toque el corazón de alguien y le traiga. Pero no todo el tiempo va a pasar así. Hay algunas veces hay que hablar. ¿Tú me entiendes? Así era que yo lo hacía. A ver, no sé si es la correcta, pero así era que yo, así fue perfecto. Que Dios me enseñó. Porque a mí Dios me enseñó. Sí, es una de las posiciones más difíciles, sí, el tesorero. Porque eso es mucho número y todo tiene que concordar. Todo tiene que concordar. Ahí no puede faltar un penny. Ahí se tiene que hablar con .4 centavos. Ajá. Ahí se tiene que hablar con centavos y todo, sin titubeo. Ella tiene que tomar nota de todo lo que entra y sale, estar pendiente a los biles, que se gastó. Y a fin de año se hace un reporte general y eso tiene que cuadrar. Y si algo no cuadra bien, a la que miran a la tesorera, tacho, una responsabilidad fuerte. Es una de las posiciones que no se coge a cualquiera porque se está hablando de dinero. Y cualquier situación, pues no solamente es ella o él el que le ponen el ojo, sino que también el pastor está en juego, tú sabes. Entonces ahí empiezan los malos entendidos. Y por eso es que se requiere que no haya familia en todas estas cosas que se trabajan. No es que no, ¿sabes? Si un ejemplo, si usted está involucrado, su esposo no puede estar en la junta. Porque, tú sabes, se requiere que sean todos particulares para que cuando se haga una opinión, con la opinión salga de diferente. ¿Sí? ¿Sabes? Como que no se vea que hubo un acuerdo entre tú y tu esposo para plantear algo. Y así, sucesivamente, la secretaria también es un trabajo serio, porque ella no brega con dinero, pero brega con gente. Y es importante que ella esté pendiente a la gente que entra y sale y se mantenga un censo bien organizado. Y así sucesivamente. Esta es la parte, diría yo, ya cuando la iglesia ha tomado forma, este gobierno, pues es importante para que no haya un desorden. A veces cuando las iglesias no tienen este tipo de gobierno,
se maneja, ¿sabes? Hay como que muchas cosas desorganizadas, la gente entra, sale, tú no sabes quién entró, quién salió. Eso que te di es para eso. Porque a veces te entra gente y tú los saludas nada más, pero como no tienen una secretaria, no hubo quien le diera eso, esa persona se fue. Y porque hay gente, hermano, que por no tomársele nota ya se sintieron mal, que ahí no le ponen atención. Y no vuelven, simplemente porque no le tomaste una información. Entonces todo eso uno tiene que estar pendiente. En lo que vas ubicando, pues tiene que hacer esa función, o la hermana que tiene, amén. Esto ya vamos terminando. No sé si hay alguna otra pregunta. El diácono. Bueno, todas muchachas, las posiciones son bien importantes. Una de las cosas, con esto sí que ya termino, una de las cosas que me llamó, viste, la curiosidad cuando tú buscas el significado, de lo que es diácono, significa asistente, ayudante o mano derecha. Pero hay una traducción que dice que se le conoce como por el polvo, se le conoce también por el polvo o por el piso. ¿Sabe? Que es alguien que prácticamente se pone como alfombra para que el pastor... Pero a mí me llamó, viste, la atención ese significado por el polvo, por el piso. Y yo dije, con razón es que lo arrastran con el pobre diácono. Porque el diácono es el que coge todas las caras feas, viste, de la gente. O sea, como que lo miran mal, que ahí viene este ya a regañar. ¿Sabes? El diácono tiene una responsabilidad que muchas veces es el que cae mal en la iglesia. Todo lo que el pastor quisiera decir, el diácono es el que tiene que hablarlo y él es el que coge todas las miradas mal, el que coge el desprecio de la gente, y eso pasa mucho. Es que la gente lo que no entiende es que tiene que haber un orden. Porque está bien, esto es un templo, ¿verdad? La iglesia somos nosotros. Pero imagínate si nosotros estuviéramos en una corte. Exacto, ese es el ejemplo. Tú no te vas a parar en la corte y vas a decir, sí, no, porque... No. Tú no te vas a coger y te vas a dormir en el asiento. Y si pasa... Porque rápido viene el sheriff. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, si pasa algo, si pasa algo en la corte, el juez se queda así, el que se levanta el sheriff a poner el orden. A poner orden. Entonces, hoy en día la gente cree que hay que dejarle permitir cosas dentro, cuando si vamos a ver, si aquí está la presencia de Dios, está la presencia del Espíritu, nosotros como creyentes tenemos que tener un respeto, tenemos que tener una reverencia, porque nosotros no estamos enfrente de cualquier persona. O sea, nosotros estamos enfrente de nuestro Creador, ¿ve? El que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿ve? Si usted va a la corte del juez, ahí está el juez. Usted tiene que, párese, usted no se va a quedar así, porque tú te tienes que parar, aunque el caso no sea tuyo. Tienes que pararte, porque son leyes, son respeto. Tenemos que tener respeto a la policía, tenemos que tener el respeto a los maestros, tenemos que tener el respeto a los jefes del trabajo, porque si no, ¿qué hacen? No. ¿Te votan? Eso es lo que va a pasar. Entonces, a la medida en que la iglesia va creciendo, esto es algo en que también he ido aprendiendo. A la medida que la iglesia va creciendo, siempre tengan un sustituto para cubrir eso, además del vocal. Que el vocal, si el tesorero no vino, a él le toca hacer ese papel ese día. Okay. Y cubrir esas notas y dársela a la tesorera cuando venga. Ese es el vocal. Pero estoy hablando de formar otro líder, porque hay personas que se adueñan de la posición. Hay personas que tú lo ves que se adueñan, ellos se creen después los dueños de eso, y es importante que por tiempo tú los sustituyas y pongas a otro a que haga esa labor también y le dé un descanso a esa persona. Eso, exactamente, una rotación, porque hay personas que, número uno, se antojan de la posición, que se creen que ellos son, olvídate, no quieren a nadie, o también puede ser que se cansen, o sea, que se cansan de lo mismo. Eso es bueno que rotes y permita que otros se formen en esa posición para que puedan hacerlo también. Nada, al final, con Colosenses 3:23, que dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
Eso es lo que siempre deben de tener presente, que lo que se hace de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:22, que es el versículo antes, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Siempre enseñalen a la gente, mira, esto es para Dios, esto no es para el ojo, esto no es para mí, esto es para Dios, y hazlo de corazón. Gloria al nombre del Señor. Una de las cosas también del diácono, también, bueno, tiene que ver con todo lo que es la administración general en la iglesia, que si verá los estacionamientos, que si es cargo de traer agua, ¿sabes? Todos esos movimientos que se crean en el ambiente. Y siempre que se recoja el dinero y todo eso, que la tesorera vaya a hacer el conteo, ese diácono tiene que ser el testigo. Siempre es bueno. Bueno, te digo que el diácono es la mano derecha, el pastor es el copastor, que puede ser que le nombran el copastor. Amén. Hasta aquí esta parte, pues Dios le bendiga. Espero que, ¿verdad?, que hayamos aprendido, hayamos gozado. Amén. Así que Dios le guarde y gracias por la invitación. Y para mí es un placer, un privilegio. Amén. ¿Alguna oración por nosotros global? Amén. Pensamos un poquito, pero... Amén. Pues gloria al Señor, pues vamos a hacer una oración para así despedirnos. Gracias, Señor, por esta bendición. Hemos hablado, Señor, de los negocios de tu casa, Señor. Sabemos que estamos empezando, Dios del cielo, pero creemos, tenemos la fe, Dios mío, de que va a haber un crecimiento y estos temas son importantes tocarlos desde ahora. Dios mío, te damos gracias por esta bendición, Señor. Mira a mis hermanos que estuvieron pendientes, que estuvieron, aleluya, escuchando, tomando nota. Espíritu Santo, capacita